Hola, mis queridos maestros y maestras. Estamos hablando acerca de las teorías psicológicas relacionadas con el proceso de formación del ser humano. En este caso hablaremos de la teoría humanista en el aula. Bienvenidos. Cuando hablamos de teoría humanista en el aula, hablamos de su principal precursor, Carl Rogers. Definitivamente, en los procesos educativos, los estudiantes no son seres que únicamente participen en la parte académica o desarrollen aprendizajes repetitivos, memorísticos o se formen desde lo cognitivo únicamente. También son personas y pues tienen afectos, tienen diferencias, formas de pensar distintas entre ellos, intereses, necesidades, valores particulares, expectativas. Y entonces, pues eso va a generar que haya múltiples miradas acerca del mundo en nuestros estudiantes. El objetivo de la teoría humanista, de todo el proceso vinculado a esa teoría humanista, es buscar que las personas se formen de acuerdo con esas diferencias individuales, de acuerdo con sus afectos, sus intereses, sus valores particulares, porque las personas son seres únicos, son seres individuales, son seres diferentes. Entonces, el objetivo es que se cuente con adecuados criterios en el aula que le permitan a uno como maestro hablar realmente directamente, apuntar a lo que necesitan los estudiantes, apoyarles en la toma de decisiones frente a lo que ellos necesitan y requieren en el aula, apoyarlos también frente a lo que deberían o no aprender en determinado momento. La escuela entonces procura esa iniciativa, el desarrollo de la iniciativa, de la autonomía, del potencial de cada uno de los estudiantes para que aprovechen todo esto en la aplicación del conocimiento en diversas problemáticas propias de las disciplinas o ya problemáticas situadas en circunstancias de la vida real. El docente entonces es como un facilitador que permite que los estudiantes impulsen y promuevan su exploración de experiencias, de proyectos, y la idea es que se forma a los maestros privilegiando en ellos esa necesidad de comprender y descubrir el significado de las señales que van dando los estudiantes, de las acciones que van generando los estudiantes y también que vaya descubriendo él o ella misma cómo es y cómo responde a las circunstancias que se dan en el aula. Porque si el mismo maestro no se conoce, es muy difícil que pueda conocer a sus estudiantes y ayudarles a conocer a sí mismos. La idea es que haya maestros que sean capaces de responder a las preocupaciones de los estudiantes, que los conozcan a profundidad, por eso es una teoría humanista, y que entiendan que esa es la base del trabajo en la escuela. En una educación humanista todo se centra en el ser humano, efectivamente como el nombre lo dice, en su inteligencia, en sus conductas, en su afectividad. Y lo más importante se centra también en que el estudiante es protagonista de su propio proceso de formación. Ahora, cada persona tiene la misma capacidad de autodirigirse, de autoformarse, y eso es lo que se debe fomentar en los procesos que están mediados por una teoría humanista o por un modelo de talante humanista. También es importante que llevemos al estudiante en estos casos a que el estudiante sea capaz de tomar decisiones y ser responsables de esas decisiones, de sus ideas y de sus sentimientos, lo que va a generar que el estudiante también tenga una capacidad argumentativa alta. La teoría humanista habla de una educación abierta, más flexible. Se busca, de hecho, que haya mayor libertad en los programas, que haya un currículo casi que individual por cada estudiante y que no se vaya de pronto a pensar en horarios o en uniformes, sino que se impulse, el docente impulse a los estudiantes
a aprender mientras ellos aprenden a partir de su exploración, de las experiencias y de los proyectos que realizan los estudiantes, pero acorde a sus intereses, lo cual es muy difícil de imaginar, porque entonces uno dice, bueno, pero entonces tengo que preparar 10 clases diferentes de acuerdo a los intereses de los estudiantes. Entonces, el camino aquí es más individual, se adapta a aquellas situaciones en las que los estudiantes por viajes o porque son deportistas de alto rendimiento no pueden entrar a un aula regular y se puede aplicar desde ahí en algunos casos, pero no obstante, la teoría humanista en el aula se puede aplicar en una escuela regular. Lo que pasa es que se tiene en cuenta que los estudiantes son personas, que son individuos, que son únicos, que son diferentes de los demás, que tienen iniciativa, que tienen necesidades personales, que quieren crecer de formas diferentes, que tienen diversas potencialidades, y entonces tenemos que desarrollar actividades que les permitan a ellos resolver las situaciones de acuerdo con su personalidad y con lo que ellos apropian y han manejado mejor. También acompañarles en aquellas cosas que ellos se sienten débiles. Entonces, no estamos diciendo que la teoría humanista aplique solamente para aula individualizada, sino que también el aula individualizada, el aula regular se puede ver permeada y muy beneficiada con el desarrollo de una propuesta humanista. ¿Por qué? Porque los estudiantes, además de potenciar sus procesos cognitivos, ellos pueden potenciar su proceso afectivo, sus valores particulares, esa conciencia corporal, el desarrollo de la conciencia plena del aquí y el ahora, y eso ayuda muchísimo a que el estudiante pueda avanzar y pueda estructurarse y organizarse para generar mayor autonomía. Aquí la relación entre alumnos y docentes se basa en el respeto. El maestro debe crear un clima socioafectivo abierto de comunicación adecuada para poder entender las formas de ser de los estudiantes y adaptar los procesos de enseñanza a esas formas de ser. Los estudiantes tienen capacidades como la autodeterminación. Ellos saben que son únicos y que son diferentes a los demás, tienen iniciativa propia y capacidades de solucionar problemas de manera creativa. Los estudiantes que están privilegiados en un modelo de carácter humanista, pues también son los protagonistas de su proceso de autoevaluación. Ellos mismos proponen sus metas de evaluación, trabajan procesos profundos de autoevaluación y también el maestro pues es como un metaevaluador, controlando los procesos de evaluación que se generan en el proceso individual de cada estudiante. Aquí en los modelos de carácter humanista, el aprendizaje es fruto también de la colaboración con otros participantes. Entonces, el trabajo colaborativo y el trabajo cooperativo son supremamente importantes en una propuesta humanista. También se debe fortalecer la relación del docente y el estudiante, tiene que ser una relación de carácter horizontal. El profesor es un animador del proceso, debe apuntar, como decía anteriormente, a esa motivación interna, a la vida personal del alumno, descubrir cuáles son los estímulos que realmente le importan, son vitales y reales para el estudiante. Eh, en el modelo humanista no hay que entregarle al estudiante ya hecho el conocimiento, sino que se le pone en contacto con problemas de esa disciplina o de esa área del saber y él de esa manera empieza a explorarlos y a descubrir las soluciones y a descubrir los conceptos propios de la disciplina. Entonces, el aprendizaje es autodirigido y va llevando al estudiante a descubrir de manera autónoma los conceptos, la forma como se están relacionando los conceptos entre sí y cómo esos conceptos aplican a esa situación particular de la realidad. El estudiante se va volviendo un poco más curioso y va generando procesos de consulta que posteriormente se convertirán en procesos ya de investigación más formal. Dentro de este modelo maravilloso humanista, pues se debe
hacer énfasis en la teoría del aprendizaje significativo vivencial, lograr que sea el estudiante en que a través de actividades muy activas, muy vivenciales, logre conectar los saberes previos con los saberes nuevos. En segundo lugar, se debe dar primicia a las conductas creativas de los estudiantes para que puedan desarrollar nuevos caminos para llegar al mismo resultado o que pueda dar nuevas alternativas de solución a un problema desde diversas perspectivas que quizá nadie ha dado, pero él lo está dando. Se debe lograr que el maestro no espere siempre las mismas respuestas, sino que sea capaz de abrir un poquito a nuevos caminos de solución de problemas o de situaciones propuestas en aula y nuevos resultados también. Se debe también fomentar en el maestro la capacidad de escucha y la capacidad de recibir la crítica de manera asertiva. Los estudiantes en estos modelos son muy argumentativos y eso implica que también van a generar una discusión constante para ver los caminos de aprendizaje que están llevando, porque son protagonistas de su proceso de aprendizaje. También se debe propiciar ese crecimiento de la autonomía en los estudiantes y darles la oportunidad a los estudiantes para que también se autoevalúen y coevalúen a sus compañeros. Pues bien, la idea de este modelo es brindar mayor autonomía, libertad, creatividad, pero eso requiere de una cultura, de generar una cultura en la escuela, generar una cultura en el mismo docente para que luego eso permee en el niño. ¿Qué se aconseja? Que si vamos a trabajar un modelo de este estilo, se comience con los grados inferiores y paulatinamente vayamos avanzando a los grados superiores para poder generar una cultura desde los más pequeños y así va a ser un proceso mucho más fuerte que comenzar a la mitad del camino, que se puede lograr, pero va a generar mayores debilidades. Pues bien, mis queridos maestros, con este video queremos pues contarles que los procesos psicológicos del aprendizaje son fundamentales al momento de definir, por ejemplo, un modelo pedagógico, un enfoque pedagógico. Entonces, le invito a que siga profundizando en las teorías psicológicas que permiten favorecer el aprendizaje, el constructivismo, el conductismo, la teoría humanista, el modelo cognitivo, permiten que el estudiante pues desarrolle todo su potencial. Lo importante es saber contextualizar y a partir de la realidad de los muchachos decidir cuál es la teoría que va a apoyar nuestra propuesta pedagógica y que es la que realmente subyace a las realidades de la escuela y del contexto donde nos encontramos. Entonces, nos vemos en un próximo video. Chao, chao.